Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti, oiga tus oraciones y traiga sobre ti paz. Este día quiero compartir con ustedes una serie de 4 clases que se van a llamar la auditoría a la religión. Vamos a auditar, vamos a contrastar aquellas cosas que nosotros hemos creído. Vamos a verificar si lo que nosotros hemos creído es real o es falso. Todo lo que nos enseñaron es real o es falso. Entonces sé que algunas cosas a muchos de ustedes que me ven por el internet les va a chocar, pero es necesario, hermano, que nosotros no tomemos la postura de la Iglesia Católica, ¿no? O aún de la religión evangélica. Recuerde, la religión católica, la religión evangélica, la religión musulmana, la religión judía no salva a nadie. Ninguna religión lo va a salvar. Lo que le salva a usted es su fe en Jesucristo como el Mesías, el único Señor y Salvador. Amén. Así que yo quiero decirle por qué la religión evangélica se volvió una religión. Porque hoy, estos días estaba dando consejería. El muchacho me dice: pastor, yo fui a un centro de rehabilitación y el pastor me llevó, como yo sabía manejar, me llevó con él. Y llegamos a un lugar y se metió a un hotel, trajo muchachas de la calle y se puso a tomar conmigo. Eso es lo que me contó. Entonces, cosas como esa usted va a ver. Por eso, hermano, no todo lo que brilla es oro. Usted va a ver músicos andando en pecado, en adulterio, en fornicación, gente que roba, miente, ve pornografía, está subido en los altares. Y usted se va tal vez a ofender, usted se va a sentir mal. Gente me ha dicho: no, me dieron mal testimonio y yo me fui. No, esa persona está ahí para probar si realmente tú vas a servir a Dios. La gente que dice: no, pero es que ellos me dieron mal testimonio, por eso es que yo no sigo a Cristo. Eso es mentira. Porque esa persona, ese pastor, ese líder no murió, no dio su sangre por ti. Así que esta mañana, o esta noche, o esta tarde que tú veas esta enseñanza, esto te va a confrontar fuertemente. Por eso yo quiero que usted sepa algo importante. No sé si me cierran la puerta, por favor. Uno ¿sabe qué cosa? Para auditar, tú necesitas principios para auditar. Para confrontar, para revisar, tú necesitas tener principios fundamentales. Y uno de los principios que hoy quiero compartir con ustedes es que la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es nuestro fundamento de fe y práctica. Estos son uno de los fundamentos de la fe. La iglesia, la religión que no tenga la Biblia como su máximo fundamento de fe y doctrina y de práctica, entonces salga corriendo de ese lugar. Nosotros tenemos que centrarnos en la palabra de Dios. Y una de esas leyes o principios es que, hermano, nosotros hemos creído no solamente el Nuevo, sino el Antiguo Testamento. Todas las escrituras son, hermano, nuestros fundamentos de fe y práctica. Hoy tenemos un evangelio liberal. Así como hay un pensamiento liberal, una ideología liberal. Hoy dicen los liberales, ¿no? Los liberales están a favor del aborto. Los liberales están a favor de la homosexualidad. Ese es el movimiento liberal. Y entonces ahora hay iglesias evangélicas liberales, predicadores liberales. Ellos no quieren hablar del pecado, ellos hablan del error, de la falla, de la equivocación. No, hermano, la homosexualidad es un pecado, el adulterio es pecado, el aborto es un asesinato. Eso no es interrupción de la vida, no es interrupción del embarazo. Mi hermano, yo quiero que usted sepa que el aborto, o sea, cuando tú interrumpes algo es porque lo puedes reiniciar. Y el aborto, una vez que matas a ese bebé, no se puede reiniciar la vida de esa persona. Así que no se cree el concepto de interrupción del embarazo. No es interrupción del embarazo. El aborto es asesinato. Con alevosía y ventaja. Porque a ese niño no les... No, hay que aprobar el aborto. ¿Por qué? Porque tantas niñas pobres... Entonces, hermano, no se meta a la cama con una persona. Sencillamente, si usted no quiere tener un bebé, entonces el movimiento liberal está atacando las consecuencias, no está atacando la raíz. Y la iglesia cristiana está metida en ese asunto. Por eso es que decimos que la religión evangélica se ha vuelto, hermano, también corrupta. Y lo decimos nosotros que pertenecemos, que nos llaman evangélicos. Y nosotros tenemos que estar claros. Por eso es que hoy le llaman gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el Antiguo Testamento no funciona. Porque el Antiguo Testamento dice: el día que tú te acuestas con una mujer, con esa mujer te tienes que casar.
Y eso, hermano, la gente no lo quiere aceptar. Y por eso nosotros necesitamos ponerle una auditoría a la religión que estamos practicando. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que nos estamos introduciendo a raíces hebreas? ¿Qué son las raíces hebreas? Usted me ha escuchado muchas veces las raíces hebreas. La gente piensa que raíces hebreas es una religión. Otros creen que es un movimiento. Y hoy yo quiero hacer una diferencia, mi amado hermano. Tenemos dos cosas, porque se audita esto. Uno es la teología. Una cosa es la teología y otra cosa es las raíces hebreas. ¿Y qué es las raíces hebreas? Hermano, las raíces hebreas es el estudio de las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no?, bajo la perspectiva del pueblo hebreo. Esas son las raíces hebreas. Hermano, es un método de estudio. Las raíces hebreas es un método de estudio. Si usted quiere anotarlo, porque usted tiene que saber por qué nosotros tomamos raíces hebreas, porque es un método de estudio. No es un movimiento, no es una religión. ¿No? Usted tiene que entender eso. Vamos a hacer una diferencia. Las raíces hebreas y la teología. Vamos a confrontar estas dos cosas. Por un lado, las raíces hebreas y por este lado está la teología. ¿Por qué hoy tenemos, hermano, ese tipo de enseñanzas? Porque mucha gente entró a la teología. Y nosotros estamos queriendo volver a las raíces hebreas. ¿Por qué? Vuelvo y repito, raíces hebreas es, hermano, el estudio, es un método de estudio, ¿no?, bajo la perspectiva del pueblo hebreo. No es un movimiento, no es una secta, no es una religión. Es, hermano, estudiar las escrituras desde sus fundamentos del pueblo hebreo. ¿Qué es la teología? La diferencia que es la teología. La teología, hermano, es la ciencia que trata de Dios, fundada en textos sagrados. Escúcheme, textos sagrados. No dice la Biblia, dice textos sagrados, la tradición de los hombres y dogmas y prácticas humanas, bajo la perspectiva de la filosofía griega. Hermano, bajo la perspectiva de la filosofía griega. Entonces, la palabra teología viene de dos raíces: teos y logos. Teos significa lo divino, teos Dios, y logos es el estudio, el razonamiento. Entonces, ¿en qué concluimos? Concluimos, hermano, que la teología es la suma de interpretaciones. Miren, la teología es la suma de interpretaciones, los razonamientos y el pensamiento humano que se ha tenido acerca de Dios a lo largo de la historia. ¿Por qué nosotros, hermano, estamos tomando las raíces hebreas en vez de la teología? Porque ¿sabe qué cosa? La teología es la forma en que el hombre interpreta a Dios. La teología es la forma en que el hombre interpreta a Dios. Es la forma en que el hombre explica a Dios. Y las raíces hebreas tienen que ver en cómo Dios se nos revela a nosotros. Dios se nos revela, Dios nos muestra quién es Él, ¿no? Entonces, ¿por qué? La teología tiene tres cosas fundamentales con las cuales nosotros discrepamos. Uno, la teología se va a fundamentar en tradiciones humanas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. La teología, hermano, se ha fundamentado en filosofía humana. La segunda cosa, sobre filosofía humana. Y lo tercero es que la teología se ha edificado sobre dogmas que se adoptaron a lo largo del tiempo. Mire, ¿sabe quién fue el padre de la teología? La primera persona que habla de teología fue en el año 379 antes de Cristo. Casi 400 años antes de Cristo, Platón comenzó a hablar acerca de teología. Y hermano, y hoy, en este momento, cuando usted va a estudiar teología, le van a enseñar quién es el primer padre de la teología. El primer padre de la teología, ¿sabe quién es? Orígenes de Alejandría. ¿Quién fue este personaje? ¿Quién fue Orígenes? Porque la teología tiene padres. Uno de los padres principales es Orígenes. Orígenes de Alejandría. Y este señor, hermano, ¿sabe qué cosa? Tenía un problema. Este hombre fue influenciado por el paganismo de Alejandría. Este hombre tenía filosofía griega. Estudió agnosticismo. ¿Qué es gnosticismo? El gnosticismo es una corriente, hermano, que tiene que ver con cosas sobrenaturales, que habla del conocimiento. Este hombre
también tuvo estudios acerca de la filosofía platónica, de Pitágoras, filosofía de Aristóteles. Y este hombre se apartó totalmente del pensamiento hebreo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué hace Pitágoras, Aristóteles, Platón hablando acerca de Dios? ¿No dice la palabra de Dios que de los judíos proviene la salvación? Entonces hoy tenemos, hermano, una cosa tan mamesca, tenemos una pachamanca que se nos enseñó. ¿Por qué? Porque no quisieron fundamentar el estudio de Dios en las raíces de nuestra fe que vienen del pueblo hebreo. Entonces por eso va a ser importante, porque nosotros decimos nuestro conocimiento de Dios, nuestra revelación de Dios está encaminada a las raíces hebreas. Entonces, hoy le voy a enseñar los 4 niveles de estudio, porque la teología tiene un pensamiento hebreo, griego, ¿no? Ellos tienen un pensamiento griego que está muchas veces contrario a la palabra de Dios. Hoy, fíjese, la teología ha dividido, ¿no? Dice el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Sabe qué significa el antiguo pacto? ¿Alguien sabe? ¿A qué le llaman antiguo pacto y nuevo pacto? Miren lo que dice la palabra, y ellos se basan en esto. Vamos todos a Hebreos capítulo 8, versículo 13. Mire este pasaje. Hoy yo le voy a dar un repaso rápido para que usted aprenda. No lo voy a hacer muy complicado ni muy profundo, sino algo que usted pueda entender. ¿Qué dice Hebreos capítulo 8, versículo 13? Todos, por favor, ese pasaje. Y de este pasaje ellos se cuelgan, ¿no? Hebreos capítulo 8, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Miren, vamos a leer la versión, la Reina Valera, ¿está bien? Hebreos capítulo 8, versículo 13. Miren lo que dicen ellos, porque de este pasaje dicen, nosotros los evangélicos, los cristianos, ya no tenemos que practicar el Antiguo Testamento, porque lo dice la palabra. Ellos sacan un pedacito de la palabra, sacan un versículo. Digan conmigo, un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Hermano, el diablo ha hecho religiones de un pasaje bíblico. ¿Sabe cuántas denominaciones hay en Estados Unidos? ¿Alguien sabe? 40,000 denominaciones, hermano, hay en Estados Unidos, en todo el mundo. 40,000 denominaciones. Unos creen en el bautismo, otros creen en las lenguas, otros creen. ¿Y esto por qué? Porque no hemos tenido nosotros un fundamento real de nuestra fe, de nuestras creencias. Entonces, ¿qué dice la palabra en Hebreos 8:13? Todos dicen la palabra. Todos, por favor, lean conmigo. Dice, al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Ves? Aquí dice la palabra que ya el antiguo pacto no sirve. Que el Antiguo Testamento no debemos usar. Ahora debemos usar solamente el Nuevo Testamento. Ahora, la pregunta, vuelvo y les pregunto, ¿saben qué es el Antiguo Pacto? ¿A qué le llaman Nuevo Pacto? Mira, vamos a ver en la traducción viviente que dice el 3. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Ves? Aquí también dice que va a desaparecer. Sí, va a desaparecer, pero el problema es que ellos no saben qué cosa es el antiguo pacto. La pregunta es, para hablar del antiguo pacto, ¿qué es el antiguo pacto? Otra vez, Biblia latinoamericana. Dice, se nos habla de una alianza nueva, lo que significa que la primera ha quedado anticuada, y lo que es anticuado y viejo está a punto de desaparecer. Pero yo tengo aquí, hermano, en esta Biblia, yo tengo una Biblia, se llama la Torah viviente. ¿Cómo se llama esta Biblia? Se llama la Torah viviente. Y mire lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 13. Si usted tiene otra versión, búsquela, por favor. Vamos a confrontar las escrituras. ¿De qué está hablando la palabra? ¿Por qué está hablando del pacto? ¿Realmente a qué se estará refiriendo esta palabra? ¿No? 8:13 dice,
dice la palabra del Señor. Dice, por lo que Él ha dicho, un nuevo pacto. El primero se ha vuelto viejo y lo que es antiguo y obsoleto está camino a desaparecer completamente. Entonces, ¿qué cosa es el nuevo pacto, el antiguo pacto? Hermano, si usted, vamos a leer todo el pasaje, ¿de qué está hablando Hebreos capítulo 8? ¿Qué? Dice la palabra en el libro, vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice, mediador de un nuevo pacto, es el título. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando eres mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Todos al versículo 8. ¿Con quién va a ser un nuevo pacto? A ver, léalo usted. Yo le hago la pregunta, ¿con quién van a hacer un nuevo pacto? Porque dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de ¿qué? De Israel y la casa de Judá. ¿Qué cosa va a establecer? ¿Usted sabe cuál es la casa de Judá? ¿Usted sabe cuál es la casa de Israel? Esto nos lleva a otro estudio de que vamos a tener el próximo viernes. ¿Qué es la casa de Judá? ¿Cuál es la casa de Israel? Hermano, usted no encontrará este pasaje, porque el nuevo pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel. El problema es que la teología nos dice que ahora Dios desechó a Israel y ha escogido a la iglesia para hacer un pacto con ellos. Eso no es verdad, lo dice la palabra. La casa de Judá es la tribu de Judá y de Benjamín, y la casa de Israel son las 10 tribus que fueron esparcidas en el mundo entero, de las cuales usted y yo somos parte. No por sangre, sino por fe. Dice que como hemos creído, hemos sido injertados al pueblo de Israel. Entonces el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sigamos leyendo, dice 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ellos no permanecieron en mi pacto. Hermano, una de las traducciones para pacto es matrimonio. La palabra pacto significa alianza, matrimonio. Y dice la palabra que Dios, hermano, hizo un pacto con Israel. ¿Y qué pasó? Y con Judá. Pero dice, hermano, Israel fue, y como hace el símil, y dice la palabra que Israel se portó como una prostituta. ¿Y cuántos han leído el libro de Oseas? Oseas, Dios le dice a Oseas, ¿qué le dice a Oseas? Cásate con quién? Con una mujer, con una prostituta, y ten hijos con ella. Y dice que tuvieron 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Y cuando le dicen, Oseas, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, yo soy una palabra profética para ustedes. Ustedes son como esta prostituta y abandonaron a Dios. Y dice la palabra que Dios le dio carta de divorcio. Por eso dice la palabra en el versículo 9, miren. No, versículo 9, capítulo 8, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor,
¿Cuál es el nuevo pacto? Dice, después de aquellos días, dice Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Qué fue el pacto antiguo? Hermano, el pacto antiguo fue el matrimonio que Dios tuvo con Israel. Y cuando Él tuvo un matrimonio con Israel, le dio sus mandamientos. Dice la palabra que Dios le dijo a Israel, suban al monte para que yo hable con ustedes. ¿Y qué hizo Israel? ¿Ellos quisieron subir o se asustaron de Dios? Se asustaron. ¿Y a quién mandaron? Mandaron a Moisés. Y dijeron, no, tú ve y tú habla. Lo que tú digas, eso haremos, dice. Y hermano, Moisés baja y le dice los mandamientos a ellos, pero esos mandamientos se convirtieron solamente en letra. El antiguo pacto, hermano, fue el matrimonio que Dios tuvo con su pueblo y le dio sus mandamientos para que cumplieran. Pero ¿qué pasaba? ¿No? Por eso es que Jesús vino. Entonces ellos decían, si yo te encuentro en adulterio, te apedreo. Si tú estás practicando brujería, te tienen que apedrear. La Biblia decía, hermano, que ellos, el pueblo de Israel comenzó a cuidarse. ¿No? Si no me chapan, no pasa nada. Pero cuando Jesús viene, ¿qué pasa? Dice, ¿cuándo es adulterio? Cuando tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón. O sea, la Torah de Jesús, la ley de Jesús es mucho más fuerte que la misma ley de Moisés. Entonces, hermano, mire la palabra. ¿Qué es el nuevo pacto? Este mismo pasaje que dice, otra vez lean el versículo 10. Este es el nuevo pacto. El antiguo pacto era que tú quieres cumplir los mandamientos por tu propia fuerza. Eso fue el antiguo pacto. El nuevo pacto, ¿qué cosa es? Versículo 10, todos léanlo. A la 1, a las 2 y a las 3. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué es entonces el nuevo pacto? Es que, hermano, ahora Dios no te da las leyes para que las leas y las cumplas, sino a través de su Espíritu, Él te va a llevar a cumplir sus mandamientos. Él te va a llevar. El nuevo pacto es que la presencia de Dios va a venir para llevarte a ti a cumplir sus mandamientos. No es para que hagas lo que te da la gana. No es que, hermano, el nuevo pacto significa que tú no cumplas los mandamientos. El Eterno dijo a su pueblo, para hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, cuán importante es que sepamos qué cosa es el nuevo pacto. No, estamos en el nuevo pacto, o sea, podemos nosotros hacer lo que nos da la gana y somos salvos, porque estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto es la gracia. O sea, en el nuevo pacto tú no necesitas cumplir los mandamientos, no necesitas diezmar. Yo digo, no, los pastores que dicen, no, el diezmo es del Antiguo Testamento, no recojas diezmos, porque eso no te corresponde, estás en el nuevo pacto. Nosotros que creemos en la palabra de Dios, y ¿sabe qué, hermano? Los diezmos no son de la ley, los diezmos son una expresión de gratitud. La palabra nos habla de guardar el Shabbat. Hoy es sábado, hoy es viernes, y hoy se supone que hoy comenzamos. Y yo le dije a usted, nosotros estamos guardando los domingos, porque realmente, hermano, porque la gente trabaja sábado. Y porque sabe qué cosa, el calendario solar, a diferencia del calendario lunar, decíamos la semana pasada, uno es de 354 días y el otro es de 365 días. Y hermano, realmente no se sabe en qué momento estamos. Solamente se conocen las fiestas a causa de la luna. Pero Shabbat, dice la palabra que el Shabbat no fue hecho por causa, el hombre no fue hecho por causa del Shabbat. Shabbat no significa sábado, el Shabbat significa reposo, sino que el Shabbat fue hecho por causa de nosotros. Y el Shabbat Dios nos ha llamado a hacer el bien, punto. Y no a que nosotros caigamos en la religiosidad de prácticas huecas y vacías que no tienen sentido. Entonces, ¿por qué es importante auditar otra vez? ¿Y cuáles son cuáles son los 4 fundamentos? Yo le dije la semana pasada, yo le voy a enseñar 4 principios para auditar las escrituras. Dentro de raíces hebreas, fíjese, la teología, ¿no?, apela a qué? La teología
que viene del padre de la teología de Orígenes, apela a la filosofía de Platón, Aristóteles y Pitágoras. La teología, ¿no? A la filosofía de Platón, que eran todos estos son griegos, Aristóteles y Pitágoras. Este padre Orígenes, hermano, era gnóstico. Entonces, toda esta chanfaina lo meten y lo mezclan con doctrina cristiana. Entonces, eso es lo que cree hoy la iglesia católica, de la cual heredó la iglesia evangélica. Por eso tenemos que hacer una auditoría a lo que nosotros nos enseñamos. Entonces, hoy quiero enseñarles 4 niveles de estudio, que va a ser importante para nosotros. Hoy quiero hablarles de los 4 niveles de estudio de la Torah, o de la palabra de Dios, que debemos tomar en cuenta. El primero es el nivel Remesh en hebreo. El primer nivel es el Remesh, o Remes, perdón, con Z. ¿De qué trata de nuestro estudio? Nosotros no vamos a usar filosofía ni griega, ni filosofía romana, nada. Nosotros vamos a entrar en estos niveles de estudio. El nivel de estudio Remes es el nivel que nos lleva a la alusión. Vamos a poner, este nivel habla de principios. Estos son los principios básicos de las Escrituras. Estos son los principios básicos de las Escrituras. Son verdades que se representan en el texto de las Escrituras. Son las conclusiones. Perdón. Este es el segundo nivel. Perdón. El primer nivel es el nivel Peshat. He hecho un cuadro, por eso me equivoqué. El primer nivel es el nivel Peshat. Este es el nivel básico, ¿no? Este es el nivel básico del texto. Esto es cuando tú lees literalmente las Escrituras. Este es un sentido literal, un sentido básico. Por aquí se empieza. Esto habla de un contexto histórico, cultural. Esto habla, hermano, de un tiempo, ¿no? En el que de una temporada. Nosotros debemos saber en qué temporada se escribió las Escrituras. Por ejemplo, la próxima semana yo le voy a explicar. ¿Qué sucede? Uno de los mandamientos dice que cuando los hijos deshonran a los padres deben ser apedreados. Los hijos deshonran a sus padres, maldicen a sus padres, deben ser apedreados. ¿Vamos a cumplir ese mandamiento? Sí, dicen. ¿Quieres que te apedreen a ti? Hermano, ¿cuántos de nosotros, si se hubiera cumplido ese mandamiento, estaríamos muertos? Levanten su mano. Yo sería el primero. Ahora, por eso nosotros vamos a esa interpretación literal. Lo que vamos a hacer, la gente va a matar a sus hijos. ¿En qué contexto se dio? ¿Por qué se dice que deben apedrear a los hijos? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana. Va a ser importante, tremendo, ¿no? Y cuando nosotros estudiamos ese pasaje, nos vamos a dar cuenta de por qué se dijo ese mandamiento. No es que Dios lo ha excluido. La Biblia dice que Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley. Dice que ninguna tilde, ninguna jota va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, en este nivel, hermano, es el fundamento para poder encontrar el verdadero significado de las Escrituras. Tenemos que entender que las Escrituras fueron escritas en hebreo. Un ejemplo, estaba estudiando la palabra y me encontré con esto. Mateo capítulo 3:4. Mateo 3:4. Dice la palabra que Juan el Bautista estaba vestido de
de pieles de animales. ¿Y qué era su comida? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué era su comida? ¿Qué cosa era su comida? Miel. Diga fuerte, miel silvestre y langostas. ¿Qué langostas comía? Las mieles, la langosta, hermano, eran los saltamontes, o él comía, ¿cómo se llama? Lo que comemos en la cevichería, ¿no? ¿Cómo se le llaman a los langostinos? No, pero el plato es pescado con marisco, no es un marisco. ¿O él comía saltamontes? ¿Saltamontes? Eso, hermano, nos enseñaron, pero no es verdad. Cuando tú vas a la palabra, al contexto, por eso es importante el contexto cultural. Tú estudias el contexto cultural y ¿sabe a qué le llaman langostas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien es curioso? Las langostas eran, hermano, era el algarrobo. Era un tipo de algarrobo al que le llamaban langostas. Él no comía saltamontes. Y este algarrobo tenía un fruto que era vitalizante y proporcionaba fortaleza a la persona, le traía constitución física. Usted no cree, hermano, que Juan el Bautista era flacuchento, no. Él era, como dice, agarrado era como Elías. Para matar a 800 profetas tú tienes que tener fuerza. ¿Y sabe qué cosa? Cuando tú vas al contexto cultural te das cuenta que langosta no es un saltamonte. Entonces tú estás profundizando las palabras de Dios. Entonces, hermano, cuán importante es que comencemos con esto, porque esto es nuestra base. Segundo, ¿cuál es el nivel? El segundo nivel que le dije, Remesh. El segundo nivel es el nivel del estudio de la palabra, Remes, con Z. Y en este nivel, hermano, nosotros necesitamos, es un nivel donde se estudia, donde tenemos que evaluar la palabra bajo los principios. ¿Bajo qué principios se escribieron? ¿Bajo qué principios se escribieron las escrituras? En este nivel tú puedes evaluar las conclusiones. ¿A qué conclusiones llegas de lo que estás estudiando? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Para qué Dios te dio esa parábola? ¿Para qué Dios te dé esa instrucción? Fíjese, hermano, cuando Oseas le dice, no, ¿cómo te has casado con esa mujer ramera? Y él le dice, yo soy una palabra profética para ustedes. Yo soy Dios y esta ramera es Israel. Fuerte, hermano, chocante esa palabra. Entonces, en este nivel, nosotros se relaciona con el proceso, más o menos, hermano, se entiende por este nivel, cuando tú coges un metal y lo metes al fuego, cuando una persona está forjando una espada, y lo mete al fuego y comienza con un martillo a darle forma. A forjar el metal en el fuego. En este nivel debemos hacernos preguntas de todos los ángulos. Necesitamos entender conceptos y definiciones. Aquí, hermano, es cuando nosotros decimos, ¿no? La Biblia dice, hay un pasaje, vaya a este pasaje, Mateo 7, 11 y 12. Todos, Mateo 7, 11 y 12. Miren lo que dice. Aquí nos tenemos que hacer estas preguntas. Mateo capítulo 7, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera, para que usted lo entienda. No lo ponga en la traducción, en la nueva traducción viviente, porque ahí hay una buena interpretación. Pero mire lo que dice Reina Valera. Mateo 7, 11 y 12. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. No le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido a muchos, y dice, y muchas cosas hacéis semejante a estas. ¿Usted sabe qué es corbán? Entonces en este nivel uno tiene que definir conceptos. ¿Qué será corbán? Conceptos. Cuando tú estudias la palabra, ¿qué es corbán? ¿Qué son? Dice, salúdense con ósculo santo. ¿Qué será un ósculo? Entonces tú vas y buscas los conceptos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué era corbán? Hermano, corbán estaba relacionado a una palabra griega que decía corbanas. Y esto corbanas era el tesoro del templo. Era un plan para evitar, ¿qué pasa? Le llamaban voto. Hermano, cuando los fariseos eran terribles.
Buscaban sacarle la vuelta a la ley. No sé si se ha dado cuenta que ahora, ¿no? Hoy estamos pasando una situación en el gobierno. ¿Por qué querían por qué querían vacar al Congreso? ¿Cómo le llaman ahora a lo que antes le llamó este presidente, le llamó una negación fáctica? Ahora, ¿qué cosa le estaban diciendo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda? ¿Usted ha leído las noticias? Él dice me han rehusado la confianza. O sea, en otras palabras, está buscándole darle la vuelta a la ley. Y los fariseos eran así. Entonces ellos decían, no, ¿sabes qué cosa? Te voy a evitar tu responsabilidad que debes tener hacia tus padres y a los pobres. Entonces, a todo lo que quieras ofrendar, le vas a llamar corbán. Ese es el tesoro de Dios. Ya no ayudas a los pobres, ya no cumples tu responsabilidad. Y es por eso, hermanos, que ellos estaban, cuando se trataba de sus enemigos, como alguien dice, ¿no? Para las personas, para tus enemigos, para tus amigos, todo. Para tus enemigos, la ley. Y entonces estos fariseos, hermanos, acomodaban las cosas para poder hacerle caer a las personas. Entonces, cuando tú vas a las escrituras, te vas a dar cuenta por qué hablaban de esa manera. ¿Qué cosa es lo que querían hacer? Número 3, el nivel de Derash. Hay un nivel llamado Derash. No sé si ustedes han escuchado la palabra Midrash, ¿no? Y uno de los niveles de estudio es de Derash. Y por eso le pusieron acá Midrash, sin la S. Es el estudio, es el nivel Derash. Te lo voy a poner completo. El tercer nivel es el nivel Derash. Este nivel del estudio de la palabra Derash significa escudriñar, descubrir. Este nivel nos descubre una interpretación figurativa, donde necesitamos entender las aplicaciones alegóricas, hermano, tipologías, homilética del texto. Aquí Dios nos va a revelar. Cuando tú entras a ese nivel más profundo, Dios te va a revelar las parábolas, las leyendas, el proverbio. Y hay 3 reglas fundamentales en este nivel. El primero, por eso yo le voy a hacer varias preguntas sobre esto. Hermano, el primero es que nosotros no podemos entrar a este nivel desconociendo estos dos. El primero, no podemos desconocer, no desconoce, hermano, los dos niveles anteriores, ni el 1 y el 2. Ni el nivel Pesham ni el Remes no desconoce. O sea, porque hay gente que dice, predican cosas fuera, hermano, de este contexto. Por ejemplo, hay un contexto cultural. Jesús vino a los judíos. Yo no puedo hacer una prédica pensando de que Jesús vino, por ejemplo, ¿no? Aquí cuando hacemos este estudio, los mormones mueren, ¿no? Porque dice que el ángel Moroni vino a Latinoamérica y tenía unas tablas de oro. En este nivel, hermano, se caen todas las religiones. Porque tú tienes que sostener un nivel cultural. Porque Jesús vino de los judíos. Jesús dice, ¿qué pasó desde los 12 años de Jesús hasta los 33? Se fue al Tíbet, dice, ¿no? Y se convirtió en un sacerdote tibetano. Y de ahí regresó a Israel. Mentira. Tiene que haber, hermano, un respaldo histórico y cultural en nuestro estudio de la palabra. Por eso, el nivel tercero no desconoce ni el primero ni el segundo. Porque tienes que predicar o estudiar bajo principios y tener conclusiones sobre conceptos claros del pueblo hebreo, para que puedas entender las escrituras. Entonces, la segunda regla del nivel Derash es que las escrituras se interpretan por las escrituras. Hermano, las escrituras se interpretan por las escrituras. ¿Qué significa eso? Las escrituras por las escrituras. ¿Qué pasa? La gente quiere tener otros pasajes, otros libros, otra literatura para interpretar la Biblia. Por eso es que cuando la gente dice, no, es que hay escritos de los monjes tibetanos, ¿no? De hace 2000 años, no.
Cuando tú vas a la palabra, las escrituras se interpretan por las escrituras. La misma palabra se interpreta por la palabra de Dios. Porque cuando alguien me dice algo, dime en qué pasaje de la palabra está. Sosténme lo que tú me estás diciendo. Cuando nosotros hablamos, hermano, de sanidad, de milagros, de liberación, de lo sobrenatural, eso es de la palabra de Dios. El problema, hermano, que mucha gente que inicia en raíces hebreas termina en la letra, en la carne. Y todo es conocimiento. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con esto. Porque podemos tener una cabeza gigante y un espíritu pequeño. Muchas personas, hermano, porque es tremenda la palabra de Dios, pero se pierde el poder de Dios. Tiene que haber palabra y poder. Amén. Yo dije, tiene que tener palabra y poder en su vida. Y tercero, hermano, todos los componentes de una alegoría representan realidades específicas. Todos los componentes de una alegoría representan realidades específicas. Por ejemplo, cuando hablamos que las escrituras se interpretan por las escrituras, todos por favor a Mateo capítulo 13. Todos a Mateo capítulo 13. Quiero ponerle la base. Yo sé que es un poquito pesado, no es una prédica, pero yo estoy dando enseñanza. Vamos a Mateo 13. Cuando yo le digo las escrituras se interpretan por las escrituras, vamos a Mateo 13. Mire lo que dice en el versículo 3. Mateo 13, versículo 3. Mateo 13, 3 dice: contó muchas historias en forma de parábolas, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas, voy a leerlo mejor en la RB, Reina Valera. Dice la palabra, Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, 60, 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y uno dice: ¿quién es el sembrador? Hermano, las escrituras se interpretan por las escrituras. ¿Dónde está la interpretación de esto? Más abajito. Dice, sus discípulos se acercan y le dijeron: Señor, ¿no? ¿por qué hablas en parábolas? No te entendemos. Entonces vaya al versículo 18. Jesús explica la parábola del sembrador. El mismo 13:18. Dice la palabra: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cuál es la semilla entonces ahí, según eso? ¿Cuál es la semilla según el pasaje del versículo 19? Vamos, ¿cuál es la semilla? Ahí dice el versículo 19. La palabra, diga conmigo, la palabra del reino. En las escrituras se están explicando por las escrituras. ¿Qué es la semilla? No, la semilla viene de la palabra semen y comienza, hermano. No, la palabra dice, ¿qué cosa es la semilla? La semilla es la palabra del reino. Y dice, y no la entiende, y cuando no la entiende, dice, cuando uno lee la palabra y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, la pregunta es, dice, ¿no? ¿quiénes son los que están sembrados junto al camino? ¿Quiénes son los que están junto al camino? Vamos, versículo 19. Ahí dice, ¿quiénes son los que no están junto al camino? Jesús dice, los de junto al camino. ¿Quiénes son los de junto al camino? Ahí dice la palabra, ¿quiénes son los que están junto al camino? Los que no entienden muy bien. ¿Quiénes son los que están en los pedregales? El que está en los pedregales. Dios, ¿quién es el que está en los pedregales? El que fue siempre en los pedregales. ¿Es una persona o no? ¿O es una piedra? ¿Quiénes son? Versículo 21. 20 diré. El de los pedregales, ¿quién es? El que lo recibe con gozo, versículo 20, el que recibe con alegría, ay sí, yo me voy a convertir, ay sí, Padre, hacen promesas todo. Pero versículo 21, ¿pero qué pasa con los de los pedregales? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra y luego tropieza.
Y te das cuenta quiénes son, la semilla que cayó en un corazón lleno de piedra. ¿Quiénes son, hermano, los que fueron sembrados en espinos? Los de los espinos. ¿Será? ¿De quién eres tú? ¿Del camino? ¿De las piedras? ¿De los espinos? ¿Quiénes son los espinos? Yo. El que oye la palabra. ¿El que oye la palabra? No. Dice, el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y lo hacen fructuoso. El que nunca da fruto es el de los espinos. ¿Por qué, hermano? Porque los afanes. ¿Y qué es los afanes? El engaño de las riquezas. ¿Y quién es el buena tierra? ¿Quién es el que buena tierra? El que oye da fruto a 100, a 80, 60, 30. Las escrituras por las escrituras. Y por último, el nivel más profundo, el nivel Sod. ¿Sabe qué significa el nivel Sod? El nivel Sod. ¿Por qué le estoy enseñando eso? Porque nosotros más adelante, vamos a echar mano de esto. ¿Cuál es el nivel Sod de las escrituras? Esto, hermano, tiene que ver con raíces hebreas, no con teología. No con lo de Platón, no la filosofía de Aristóteles, porque ellos no conocieron a Cristo, sino que estamos yendo a nuestras raíces, de donde provienen las escrituras, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, que trajeron las escrituras. ¿Qué significa? ¿Cuál es el nivel Sod? La palabra Sod significa oculto. En este nivel de interpretación de escrituras, hermano, Dios nos va a revelar los significados ocultos. Aquí, hermano, Dios nos va a revelar la revelación, los significados ocultos, los significados secretos y místicos de las escrituras. Los significados ocultos, los significados secretos y místicos de las escrituras. Yo le decía la semana pasada, por ejemplo, en este nivel, hermano, hay una profundidad. Uno dice, te da tanta alegría cuando comienzas a entrar a este nivel. Yo le dije la semana pasada, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿qué dice la palabra? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué más? Punto. Léalo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Yo le hago una pregunta. Cuando algo está vacío, ¿puede estar desordenado? Cuando algo está vacío, ¿puede estar desordenado? ¿Por qué? Porque Dios no puede estar desordenado. Porque no hay nada. Entonces, ¿cómo va a estar desordenado lo que está vacío? Entonces, cuando tú profundizas en el hebreo y te das cuenta, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Había desorden realmente? Cuando tú vas a esta profundidad, tú te das cuenta que Dios estaba diciendo, en el principio de la creación, la tierra no tenía no tenía lineamientos de autoridad a causa de la rebelión que hubo en el cielo. Había desorden y había ausencia. Vacío significa ausencia de autoridad sobre la tierra. No había lineamiento de autoridad. Por eso estaba produciendo eso. Por eso es importante que nosotros podamos profundizar esa palabra. Las vírgenes. En este congreso nos dimos cuenta que el problema de la insensatez, ¿cuál fue su insensatez de las vírgenes? La insensatez de las vírgenes no era que se durmieron, sino, ¿qué cosa era la insensatez de las vírgenes? No tenían aceite, porque todas se durmieron. Y fíjense, eso comienza Dios a revelar las cosas. No te centres en eso, te está quitando la... ¿Cuán importante es este nivel de
estudio, porque, ¿sabe? En este proceso de estudio nos va a volver, hermano, las palabras a su estado original. Vas a encontrar una revelación profética. Te va a introducir a un conocimiento de verdades sobrenaturales y secretas y misteriosas escondidas en las Escrituras. Con esto quiero terminar. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. ¿Cómo nosotros llegamos a este entendimiento? Apocalipsis 13. Este pasaje usted se debe conocer porque estamos entrando a la manifestación de esto. Apocalipsis 13, versículo 11. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. ¿De qué bestia se estaba refiriendo? Vamos, léalo. Dice la palabra: vi una bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un dragón. Tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. ¿Qué cosa significa semejante a un cordero? Una bestia semejante a un cordero. ¿Quién es el cordero? ¿Quién es el cordero? Jesucristo. Dice, era una bestia que subía de la tierra. ¿Sabe qué significa la tierra? ¿Qué significa que subía de la tierra? Que se levantaba de los pobladores, hermano, de los habitantes de la tierra. 2 cuernos, dice, semejantes a un cordero. ¿Pero qué dice la palabra? Pero hablaba como un dragón. ¿Qué significa que hablaba como un dragón? ¿Como quién va a hablar? ¿Como quién va a hablar? Hablaba como Satanás, porque dragón, tú te vas a dar cuenta que es Satanás. Entonces, ¿de quién está hablando? Del anticristo. Y no solamente eso, sino cuando terminas el versículo 18, dice. El versículo 17 y 18, ¿qué dice? Y nadie podía comprar ni vender. Y nadie podía comprar ni vender, sino ¿y su número era? 6. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Un sistema, ¿no? Un sistema que... Es una... Entonces, ¿cómo tú interpretas esto? ¿Una identidad, un sello, un sistema? La gente antes pensaba que querían poner ese número en la cabeza. ¿Sí o no? Porque cuando ustedes vieron la película y después la gente vio que le ponían la marca, el sello de... la código de barras. Ahora se ha vuelto un chip. Entonces, hace 10, 20 años nadie sabía acerca del chip. O 10 años. Cuando entras a esta interpretación, Dios te va a revelar cosas. Por ejemplo, las fiestas del Señor. Tú tienes que entrar a este nivel sol para entender las fiestas proféticas. Porque las fiestas proféticas son la revelación del plan de Dios sobre la tierra. Por eso que yo le decía hacia la pregunta, Josman, ¿por qué Jesús no podía nacer en enero? ¿O sí podía nacer en enero? Que todo está bajo un contexto, ¿no? O sea, de lo que en el Antiguo Testamento se creía que no era la fecha indicada en enero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podía nacer en enero el vida? Porque las fiestas, hermano, no es una celebración religiosa. Las fiestas son una celebración profética. Y Pascua era la temporada en que Jesús tenía que nacer, por eso no podía nacer en enero. Cuando la gente dice Cristo puede venir en cualquier momento, no. Hay una temporada en que Jesús va a aparecer sobre la tierra. Y Jesús vendrá en una fiesta. Por eso es importante, porque si tú no entras a este nivel, hermano, la gente siempre te habla, no, hay que tener fe, amor, fe. ¿Por qué? Porque no quieren, no usar, hermano. Lamentablemente la teología, ¿qué cosa hizo? ¿Qué cosa hizo Platón? ¿Qué hicieron los padres de la iglesia? De la teología. Hermano, dijeron que no querían saber nada con Israel, no quisieron saber nada con las raíces hebreas, la forma de interpretación de las escrituras. Por eso cuando entremos en auditoría, se le va a caer a mucha gente, hermano, les va
les va a chocar. Porque cuando hablemos de la próxima semana vamos a hablar de la casa de Israel y la casa de Judá. Yo a veces le pregunto, ¿y de qué tribu eres tú? Entonces Dios va a salvar solo a los israelitas. No. Y si yo me apellido, ¿no? Le decía, Chupaico, ¿no? Mamani. Yo no pertenezco a Israel, no. No tiene que ver con tu apellido, tiene que ver con tu fe. Porque hermano, Ruth, la abuela de David, no era judía. Rahab, la prostituta, era cananea. ¿Y cómo fue parte del linaje de Jesús? Les pedí una tarea el otro día, porque los judíos te van a preguntar, Jesús no es el Mesías porque no viene de la línea del rey David ni de Salomón, ni su papá ni su mamá. ¿Alguien hizo la tarea? A ver, vamos a terminar y con esto para bendecir a las personas que están viendo, y luego entramos a eso para cerrar. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, traiga sobre ti sabiduría y puedas descubrir la verdad de la palabra de Dios sobre ti. Te bendigo en el nombre de Jesús.